Ari, con un invitado en el piso. Le damos la bienvenida al doctor Roberto Brandialicio. Hola Roberto, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, estás haciendo lo que decís, porque vos le decís a la gente que haga deporte. Sí, por suerte pude organizar mis horarios ahora como para ir 3 o 4 veces por semana, aunque sea una horita al gimnasio. Muy bien. Para hacer más que nada la parte aeróbica, ¿no? Sí, ese dicho, haz lo que yo digo, pues no lo que yo hago, acá en tu caso no va. No siempre es así la cosa, ¿viste? Uno quisiera poder hacer todas las cosas, pero bueno, a veces es difícil. Hay que organizarse. Bueno, Roberto, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Mira, podemos hacer un salpicado de un montón de cosas, pero me gustaría hoy hablar de lo que es el tema del dolor en el pecho, ¿no? Que es un tema frecuente y que abarca una gran variedad de síntomas dentro de este dolor, y por eso es importante que la gente sepa que el dolor en el pecho no solamente puede corresponder al corazón, sino que muchas veces corresponde a otras patologías que no tienen nada que ver con la parte cardiológica. Ajá. De hecho, muchas consultas en el consultorio de cardiología del especialista vienen por dolor en el pecho, y te diría que en un 80-90% no son de causa cardiológica. Y esto es importante que la gente empiece a aprenderlo, porque... Perdóname, ¿qué porcentaje? Es muy alto, 80, te diría que sobre todo en la parte pública, el consultorio de cardiología, entre el 80 y el 90% de la gente que concurre al consultorio de cardiología, el dolor en el pecho no es cardiológico. Mirá. Por eso que mucha gente está con dolor en el pecho y va directamente al cardiólogo, y no es así. Por eso que hay una escala que tendría que ir primero al médico generalista o al médico clínico. O al médico de cabecera, ¿no? O al médico de cabecera, no ir directamente al cardiólogo, sobre todo en lo que es la salud pública, porque se satura un montón de consultorio con patologías que se resuelven a otro nivel. Claro. Y esto resta lo que es a la consulta cardiológica propiamente dicha. El dolor en el pecho de causa cardiológica tiene características muy precisas que solamente cuando el paciente viene a la consulta y te cuenta, ya con solamente cómo te cuenta vos podés saber si ese dolor es cardíaco o no es cardíaco. Entonces vamos a hablar de esto muy detenidamente para que la gente sepa, porque en el transcurso de la vida, ¿quién no tuvo dolor en el pecho? La mayoría de los que estamos acá, y cuando uno charla, tuvo dolor en el pecho. Ahora, ¿cuándo debemos considerar que ese dolor justifica ir al cardiólogo o preocuparnos, ¿no? Primero es el grupo etario. ¿A qué edad aparece el dolor? Una cosa, el dolor en el pecho, que aparece en una persona de 15, 18, 20, 25 años, y una cosa en la que aparece en una persona de un grupo etario mayor, 60, 70, 50 años, varía. ¿Correcto? Sí. Entonces, primero hay que ponerlo en el contexto de la edad del paciente. Me dicen que tome el mate para que lo devuelva. Así que ya tomé el mate. Muy bien. En el contexto de la edad. Claro. Si a mí viene un paciente de 15 años con dolor en el pecho, no es lo primero que voy a pensar que ese dolor es cardiológico. ¿Correcto? Sí. Diferente a un paciente de 60 años que viene con factores de riesgo, con colesterol alto, fumador, obeso, diabético, que viene con dolor en el pecho, bueno, ahí sería diferente, porque entra dentro del grupo etario donde la patología cardíaca es frecuente. Claro, que es de riesgo, digamos, ¿no? Claro, son los factores de riesgo coronario. Claro. La característica del dolor. A ver. En los libros de medicina dice, el paciente siente como que tiene una pata de elefante en el pecho. La famosa pata de elefante. Pata de elefante. A diferencia de lo que se llama el one finger pain, o sea, el paciente que viene y te dice, me duele acá, y te lo señala con el dedo, por eso one finger. Te señala acá. El paciente que te viene, me duele acá, ya con ese solo síntoma te das cuenta que ese paciente no es cardiológico, porque el corazón duele de una manera diferente. Ojo, mucha gente dice, no, el corazón no duele. Sí que duele. Duele, y cuando vos tenés un infarto es un dolor
intensísimo, un dolor muy intenso que puede chocar al paciente del dolor. Bien. Pero ya te lo dije, el dolor entonces, ¿cómo es? El dolor es intenso, es un dolor como que sentís que se te parte el corazón, se te parte el pecho, se te abre el pecho, o una sensación de pesadez, sentís que se te aprietan, que te están constriñendo el pecho, o te lo están cortando, Claro, o te lo están quemando. Y muchas veces la seña es esa, ¿no? Esa que hiciste vos recién, de Claro. que la gente se agarra. Exactamente. Esto, si el paciente viene, yo bueno, digo el signo, obviamente por la radio no me están escuchando, pero el paciente que se agarra el pecho y que viene al consultorio así, ojo, ese dolor es cardiológico o probablemente sea cardiológico, Claro. a diferente del one finger pain, el que viene así. Esto lo más frecuente es condrítico, es una inflamación de los cartílagos costales. O sea, entre la piel y el corazón hay un montón de cosas. Empecemos por la piel, por ejemplo. A veces hay una patología que muchas veces nos puede hacer pensar en un infarto y el problema está en la piel. A ver si saben cuál es. La famosa culebrilla. Ah, El herpes zóster. El herpes zóster, el paciente empieza con un dolor muy intenso que depende de dónde se da. Puede darse en la costilla, puede darse en el brazo, puede darse en la región lumbar. Pero cuando el herpes zóster se produce en la región pectoral y antes de que aparezcan las famosas ampollitas, el dolor es un ardor y es muy intenso. Y el tipo te viene y dice, me arde todo el pecho. ahora te pregunto, vos Claro. fuiste médico de guardia muchos años. Demasiado. Bueno, por eso acudo a tu experiencia. Vos vas a ver un paciente, ponele, la ambulancia viene y te trae un paciente de dolor precordial que también le arde. Llega al lugar, te llega a la guardia. ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que tendría que hacer es que ese médico no tendría que haber llevado al paciente al cardiólogo. Bien. Ahí hay un error diagnóstico, porque vos interrogando al paciente, ¿cómo anda, doctor Coloma? Un placer verlo. Acá, aplauso, medalla y beso. Acaba de llegar el doctor Coloma. Se va a Muy sumar bien. acá al equipo. A ver, nos corremos un poquito, así lo Sí. dejamos al doctor. Perdonen la desprolijidad, ¿eh? No, pero es como, me dijiste que era como que estuviéramos en casa. Olvidate. Así que estamos en casa acá. Bueno, ¿le seguía contando? ¿Puedo seguir hablando o esperamos Sí, que sí, venga sí. el doctor? Contá tranquilo. Ese paciente no tendría que llegar al cardiólogo, porque cuando vos interrogas a ese paciente con el herpes zóster y antes de que aparezcan las ampollitas, cuando uno interroga, el dolor es superficial, el paciente lo refiere bien superficial, es intenso, es ardor, pero es superficial. ¿Mm? Ujú. En cambio, el dolor cardíaco lo siente en el centro del pecho. ¿Mm? Como también hay una hipersensibilidad en la zona de que se desarrolla el herpes zóster, Sí. el roce de la mano, el roce del estetoscopio intensifica el dolor, cosa que en el infarto no tendría por qué suceder. Estamos hablando de dolor en el pecho, las diferentes causas de dolor precordial. Y empezábamos con la piel. El herpes zóster, antes de que aparezcan las ampollas, es uno de los dolores de diagnóstico diferencial. Si seguimos avanzando en profundidad debajo de la piel, que tenemos el tejido celular subcutáneo. Sí. Esto es una patología menos frecuente, que son las celulitis, ¿no? Los procesos inflamatorios del tejido celular subcutáneo. Son patologías más raras. No tanto así a veces, acordémonos que dentro de los pacientes tenemos hombres y mujeres, en las mujeres tenemos las mamas y tenemos las mastitis, inflamación del tejido glandular mamario, que puede producir, no, que produce dolor, y ese dolor a veces cuando comienza, la paciente consulta por dolor en el pecho. Obviamente revisando te das cuenta que el dolor está en la mama está más caliente, está dolorosa al tacto, en el corazón por más vos que toques no aumenta el dolor. Acá sí, aumenta el dolor cuando vos tocas el área de inflamación. Si yo me equivoco en algo, vos decime. No, te estoy escuchando atentamente. Seguimos más en profundidad. Toda la parrilla costal está formada por las costillas y el esternón. Sí. Y entre el esternón y las costillas están los cartílagos intercostales. La famosa osteocondritis. La osteocondritis, síndrome de Tietze, patología muy frecuente, patología en gente joven. Que induce a veces error. Error Puede diagnóstico. decir, ¿cómo es frecuente?
No, a ver, le duele ahí, y toca, pone el dedo ahí en el... y bueno, y por ahí también le duele, pero ojo. Por eso que, mira, en cardiología, el diagnóstico se hace con la historia clínica, con el interrogatorio del paciente y el electrocardiograma. El electrocardiograma. El electrocardiograma. El resto de estudios son estudios complementarios para corroborar lo que uno piensa. Pero vos, el 90% de los diagnósticos de cardiología lo haces interrogando al paciente, auscultándolo y con el electrocardiograma. El resto de estudios complementarios te ayudan a confirmar lo que vos estás pensando, a arrimar el bochín. Hacer el diagnóstico, el famoso diagnóstico de certeza, ¿no? Claro. Pero si vos empezás por una cinecoronariografía, ¿cuántas cinecoronariografías se están haciendo ahora al divino botón? Cuando vos interrogás al paciente y uno se pone, los pacientes dicen, no, porque fui a la Fundación Favaloro y me pasaron, o al ICBA, y me pasaron por todos los aparatos. ¿Para qué? Claro, de todos los a la aparatos. gente le encanta que lo pasen por los aparatos. Y te vio un médico inicialmente, sí me hizo todos los pedidos, y después me ve al final para darme la devolución. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si yo te digo, una que la digo siempre, porque claro, vos no estudiaste en La Plata. No, yo estoy en Buenos Aires. En La Plata tenemos un doctor Mancino que murió hace poco, a los 90 y pico de años, que nos decía, y que yo lo pude corroborar con otro colega de él, cuando yo empecé allá que hacían delimitación del área cardíaca con percusión. Él decía que, como todos ya lo sabemos, la clínica es soberana. O sea, la clínica te lleva, ojo, por ahí si no es florido, por ahí te comes, como yo siempre cuento que me he comido una neumonía dándole una buscapina, cuando todavía no me había recibido. Pero bueno, pero también sí trasladé a un paciente que estaba descompuesto, el famoso descompuesto, le dolía la boca del estómago, estaba sudoroso, frío. Bueno, lo llevé y efectivamente Era un infarto. Bueno, pero perdón, no, por favor. Bien. Veníamos bien. Entonces estábamos con las osteocondritis y el síndrome de Tietze, que es la inflamación de los cartílagos costales en la región precordial, ¿no? Y es una patología bastante frecuente, sobre todo por la tensión de toda la estructura de la caja torácica, las contracturas musculares en espalda y en cuello que se irradian hacia adelante. Pero, ¿cómo es la característica del dolor? Primero es un dolor que dura días. El infarto dura una hora y media, lo sumo el dolor. El paciente que te dice hace 3 días que estoy con dolor en el pecho, ya sabes que no es un infarto. Este dolor es un dolor continuo y un dolor que se modifica con los cambios de posición. Si yo estoy acostado boca arriba, siento que se extiende y me agarra el dolor. Me pongo de costado en la cama y el dolor se modifica. El infarto no pasa, el dolor cardiológico no tiene relación con el movimiento, con los cambios de posición. ¿Correcto? Sí. Entonces, si yo tengo un dolor cardíaco, estando acostado boca arriba, parado, acostado boca abajo, de costado, el dolor siempre es constante. En la osteocondritis el dolor se modifica. ¿Ok? Y cuando el médico presiona la región donde están los cartílagos, el paciente dice, ahí me duele. ¿Correcto? Ahí me duele. A diferencia que del paciente que está con un dolor en el pecho de causa cardiológica, yo le puedo apretar perfectamente, intensamente, no perfecta, intensamente la región precordial y el dolor no se modifica. Seguimos en profundidad. Bueno, hablábamos de la mastitis, por supuesto, hablábamos de la osteocondritis. Una pregunta, Roberto, perdóname. Así es, tomar mate. Dale. Esos dolores de osteocondritis son frecuentes de la gente que levanta mucho peso o que trabaja en lo que es, por ejemplo, mudanzas o... Sí, lo ves con toda la parte de inflamación, la parte muscular, por supuesto, los dolores en el pectoral, los músculos pectorales, pero también se ve en gente con posición, ¿cómo se llama? Que
Está posición anómala, no me sale la palabra. Que son posiciones que están viciosas. Ahí está, ¿eh? Vos tenés muchas horas delante de la computadora o escribiendo, toda patología de escritorio, donde está todo el tórax hacia adelante, sí. más la contractura muscular que es muy frecuente en esta vida occidentalizada. Y entonces no solamente lo tenés en personas que hacen, lo podés tener en oficinistas. Bien. Es bueno saberlo. Y vos sabés que te cuento una anécdota chiquitita. Hace muchos años, recién Miguel vino con nosotros, nos llaman de Cariló, un afiliado directo a la empresa, dolor de mandíbula. ¿Sí? El doctor que fue, doctor viejo, viste que dicen que sabe más por viejo que por sabio, le hizo hacer un electro y efectivamente el electro salió mal. Comparado con otros electros que el paciente llevaba, paciente cardiológico, fumador, con EPOC. Bueno. Porque ahora después vamos a hablar de una de las características de la irradiación del dolor cardiológico, cosa que no sucede con otros dolores. Claro. Hasta ahora los dolores que hablábamos estaban bien localizados en la región precordial. Sí, claro. En cambio, el dolor cardiológico tiene otras características que después vamos a hablar, como vos muy bien contás, para diferenciarlo. Si seguimos en profundidad, tenemos todo lo que se llama el mediastino, todo lo que está en el medio entre los dos pulmones, ¿correcto? Sí. Y ya estamos más en profundidad. Las mediastinitis, que son más raras, yo creo que hay una o dos, así que ni vamos a hablar de las mediastinitis, pero sí después vamos a hablar de lo que recubre al corazón y lo que recubre a los pulmones, que está también acá, que son las pleuritis y las pericarditis. O sea, son procesos inflamatorios de las membranas que recubren al corazón, las pericarditis, y las que recubren a los pulmones, que es la pleuritis. Acá sí puede pasar que venga un chico de 7 años, 10 años, 15 años y que venga con dolor precordial y puede ser no precisamente del corazón, sino de la membrana que recubre el corazón y se llaman pericarditis. Y es un dolor muy parecido al dolor del infarto, es un dolor quemante, es un dolor que no viene, como decíamos, con un solo dedo, sino que impacta toda la zona precordial, pero se caracteriza por otras cosas, por otra clínica. El chico en general viene con un cuadro febril, viene con un cuadro febril, la auscultación cardíaca, se escucha un ruido de la fricción de las dos hojas del pericardio, un ruido crujiente, y bueno, generalmente está asociado a un proceso infeccioso más generalizado. Lo mismo que las pleuritis se acompañan generalmente de patología respiratoria, fiebre, tos, etcétera, etcétera. Y siempre, la clínica acá sigue siendo la soberana, lo podés corroborar obviamente con el electrocardiograma en el caso de la pericarditis, que tiene un patrón electrocardiográfico preciso, o por el laboratorio, ¿no? Con los glóbulos blancos elevados y la eritro alta. Pero hasta ahora digamos que son todos diagnósticos que se podrían hacer frente al paciente, en la casa del paciente o en el consultorio del médico generalista. Bien. Que no hace falta ningún otro recurso tecnológico. Ni llamar al especialista. Ni llamar al especialista. En el caso de la pericarditis, ahí sí te diría, porque bueno, puede ser una perimiocarditis, ahí sí, claro. Porque ya nos estamos metiendo dentro del ítem, ¿no? Pero anterior a los anteriores, sí, el taponamiento cardíaco. Bueno, por ejemplo, tenemos la tuberculosis, que la tuberculosis puede producir una pericarditis que se caracteriza por un derrame pericárdico bastante interesante, bastante importante, y puede producir taponamiento. Pero bueno, vamos a la estrella de esto, para no hacerlo muy largo, que es el dolor cardiológico, el dolor de insuficiencia coronaria. Cuando dicen el corazón no duele mucha gente, ¿no? Y tiene un acervo esto dentro de la población, porque seguramente algún médico lo dijo. Si yo a vos te corto la piel, te duele. Sí. Si te quemo la piel, te duele. Con el corazón no es lo mismo. Si yo puedo cortar el corazón, suponiendo el caso que yo a una persona despierta, le sacara el corazón y lo quemo, el dolor cardíaco está originado por otra cosa. El dolor, seguramente los que estamos acá hemos tenido calambres, ¿no? Sí. ¿Tuvieron calambre? Sí. ¿Qué es? Es un dolor intenso,
que te hace a veces saltar de la cama. Bueno, ese es el dolor cardiológico. ¿Por qué? Porque es el mismo mecanismo. El calambre se produce porque ese músculo acumula el ácido láctico porque no le llega la suficiente cantidad de sangre, y ese es el dolor del corazón. Cuando no le llega la cantidad de oxígeno necesario para nutrir a esa célula miocárdica, el corazón grita de dolor a través de un dolor como de calambre, que es un dolor muy intenso. Entonces, ¿dónde está la problemática acá? Está en la coronaria, está en el caño, está en la cañería, en el cual le llega la sangre. Justamente hoy atiendo un paciente que fumador, obeso, 500 y pico de triglicéridos, todo. Le hago el electro, sin antecedentes cardíacos, electro normal. Ay, doctor, me quedo tranquilo. Está bien. El electrocardiograma me está diciendo que el motor hasta ahora está bien. El tema es que no sé cómo están tus coronarias. Claro. Vos tenés muchos factores de riesgo coronario. Entonces lo que tenemos que evaluar es cómo está tu coronaria. ¿Por qué? Porque esos factores de riesgo que estamos hablando son el sarro que tapa la cañería. Claro. Mientras la placa, mientras la obstrucción, mientras ese sarro, imagínate vos tu cañería de tu casa donde lavás los platos. Si la obstrucción es menor al 50% de la luz, ¿correcto? Si es menor al 50%, el agua sigue escurriendo, la sangre sigue pasando y la persona no tiene síntomas. ¿Está normal sus coronarias? No, no está normal. Lo que pasa es que todavía no llegó a ese punto crítico del 50% que hace que el flujo esté disminuido. Hable otro, así me tomo un mate. Sí, totalmente. Algo que quería preguntar, porque es algo que siempre surge, porque me hacen a mí por ahí la pregunta, nos hacen a nosotros la pregunta, ¿siempre se tiene que tapar el corazón? ¿O hay otros mecanismos por los cuales se puede provocar, se puede producir un infarto? ¿Siempre está ese sarro? Si no tiene sarro... Mirá, sí, correcto. Está bien la pregunta. Me acuerdo un caso, yo apenas, creo que estaba, no sé si me había recibido ya de médico o estaba en la guardia como practicante. Me acuerdo en el Hospital Castex en San Martín, sí, tengo muchos recuerdos de ese hospital, lo quiero muchísimo. Flor de hospital de Sí. estructura. Paciente de 35 o 37 años, colectivero. Llega un calor así a pleno verano, llega a la guardia masajeándolo. Por suerte responde a las maniobras de resucitación, le hacemos el electrocardiograma, un infarto chiquitito, un infarto de cara inferior del corazón. Interrogando a la gente que estaba con él, dice que este señor llega a la terminal de su recorrido, calor tremendo, agarra una botella de agua helada y se toma el agua helada de golpe y hace una muerte súbita. Y ahí está lo que vos decís. A este paciente después lo estudiamos, se le hace una cinecoronariografía y coronarias normales. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? El cambio de temperatura. Es el espasmo coronario. Es el espasmo coronario. Pero se produce porque por el cambio de temperatura del calor al frío. No por el calor, por el frío. El frío es un vasoconstrictor. Bien. ¿Correcto? Si bien. Y el corazón está muy cerquita del esófago. Me olvidé de hablar de las esofagitis. Sí. Pero como están detrás del corazón. Sí. Así que veníamos de adelante. Está bien, está bien. El esófago está muy cerquita del corazón. Entonces, si yo tomo agua helada, ¿no? Eso pasa y por continuidad, digamos, puede generar un espasmo de corazón de las coronarias en pacientes que son con coronarias sensibles al frío. Claro. Por eso que hay pacientes que te dicen, doctor, yo en invierno no puedo salir a la calle porque el aire frío me agarra dolor en el pecho.
Ah, mira vos, eso es cardíaco. O los pacientes que se meten en el mar, en el agua helada, en el agua fría de que tenemos acá, y hacen una muerte súbita o hacen dolor en el pecho cuando se meten en el agua fría. Hay un estudio que ya no se hace más, que lo hacíamos cuando nosotros éramos más jóvenes, que es el Cold Test, que era casi de la época de la Inquisición, ¿no? Porque era un balde con agua lleno de cubitos y le hacías meter el brazo al paciente que lloraba del dolor, pobre, porque es un dolor tremendo. El agua fría, helada. Yo me tiré el balde. ¿Eh? Yo me tiré el balde. ¿Te tiraste el balde? Bueno, acá tenés que poner la mano y aguantar unos cuantos minutos y vas registrando el electrocardiograma. Entonces, ahí vos ves cómo el paciente, no todos, los que tienen el Cold Test positivo, ¿no? Claro, sí. Empiezan con dolor en el pecho, como hablamos, el dolor opresivo que empieza de a poco, y vos ves cómo el electrocardiograma se va modificando, y obviamente tenés que sacarle la mano de la cosa porque si no se te termina infartando, ¿no? Eso no se hace más, el Cold Test. Pero bueno, esa es la respuesta. A veces tenemos infartos de miocardio que tienen coronarias normales, ¿ok? Y este es por este mecanismo espasmódico, que ahí se llama también angina de Prinzmetal, porque después tenemos que hablar una cosa, el dolor en el pecho. ¿Cómo voy? Si es muy Perfecto. intenso esto, lo hacemos más corto, ¿eh? Está buenísimo, dale. La gente que diga, si están cansadas, cantamos. Sí, también mande, puedo cantar. mande. Vos sabés que es muy interesante. Sí, es un tema. La gente siempre lo tiene presente y más con que se habla tanto de estrés y que el estrés puede producir. Entonces, sí. Sigo, entonces. Te voy a contar para que puedas tomar un mate, te voy a contar lo que me pasó la semana, hoy es jueves, el lunes. En la oficina de Villa Gesell afilié a un grupo familiar. El papá, digamos, de la familia, la cabeza de familia, me pasa los síntomas y me dice si yo tuve un preinfarto. Ahí se me cruzó Roberto Brandalicio, ¿viste? Digo, no, señor, el preinfarto realmente no existe. ¿Es infarto o no infarto, digamos? Así que, viste, muchos, lo que hablamos la otra vez, ¿no? Hablábamos la otra vez, el tema del preinfarto. Pero comparamos con la fractura y la fisura. Claro. El infarto, digamos, sería la conclusión final a un proceso de obstrucción de una arteria. Pero hablábamos, viste, que es decir, el infarto se produce cuando el 100% del flujo de esa arteria se tapa. Bien. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Se tapó la arteria en un 100%, el tipo hace el dolor en el pecho intenso, se infartó. Ahora, esta es la parte final. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empieza? Que esta es la parte importante. Escuchen bien esta parte porque es la parte importante. Cuando la oclusión está entre el 50 y el 100%, o sea, menos del 50% dijimos que no producía síntomas. Sí. ¿Qué pasa cuando uno tiene un 60%? Viene el paciente a consultar y te dice, ¿sabe que empecé hace una semana? Se me estaba yendo el colectivo. Entré a correr y me empezó un dolor en el pecho. Subí al colectivo, me tranquilicé y el dolor fue cediendo. Ah, mira vos, ¿qué pasó con esto? ¿Ese dolor es cardiológico o no es cardiológico? Piensa en la diferencia de ese paciente que te dice, no, me duele acá y te marca con un dedo y hace 5 días que lo tengo. Nada que ver, una osteocondritis. Del paciente que te dice, hice un esfuerzo y me empezó un dolor en el pecho. ¿Sabe cómo? Como si fuera un dolor de muelas. Me empezó de a poquito, se empezó a hacer más intenso en la medida que corría. Paré de hacer esfuerzo porque me asusté y el dolor empezó a ceder lentamente hasta que desapareció. Ese dolor es cardiológico. Es el famoso angor o angina de pecho. Claro. Esto me está diciendo que el paciente tiene un grado de obstrucción coronaria, que no es del 100%, pero ese paciente ya algo tiene. Si yo lo pongo dentro del grupo etario de 60 años, 50 años, fumador, obeso, dislipémico, diabético, me cierra todo un broche. Lo que pasa es que no siempre los pacientes vienen así, a veces es más complejo el tema, ¿no? Esto es del libro.
Entonces, ¿qué pasa? El dolor en el pecho que está relacionado con el esfuerzo físico, ese dolor que empieza a aparecer cuando yo hago un esfuerzo físico y desaparece cuando termino el esfuerzo, o paro de caminar, o paro de hacer lo que estoy haciendo porque me doy cuenta que me está doliendo cada vez más, Claro. ese dolor es coronario, es un ANGOR, angina de pecho. Si está dentro de los 3 meses, hablamos de angina de pecho de reciente comienzo. Puede venir un paciente y dice, sí, yo hace 5 años que tengo este dolor, lo que pasa es que no voy al médico. Y siempre lo mismo, camino rápido y me aparece el dolor. Eso es un ANGOR crónico estable, se llama. Tiene pronósticos diferentes. El otro sería el inestable. El otro no llega a inestable, pero puede terminar en los próximos 3 meses como inestable. Puede ir a un ANGOR crónico, depende de la evolución, porque el genio de la enfermedad coronaria es muy variable. Claro. Esto es lo mismo que el colesterol. Yo vivo analizando esto, ¿no? Y cuándo dar atorvastatina y cuándo no dar atorvastatina. Hoy, si vas a hablar con pacientes de 50, 60 años, el 80% toma atorvastatin. El atorvastatin o la rosuvastatina son medicamentos para bajar el colesterol. Sí, Correcto. está claro. Que son caros. Tenés que hacer tratamiento de por vida y que, como vos me haces la seña, tiene efectos secundarios a nivel hepático, a nivel muscular, a nivel de tendones. Dolores musculares, mialgias. Entonces yo estoy sentenciando a una persona de 50 años, 40 años, a que tome medicación para bajar el colesterol por los próximos 30 años. Y realmente, ese paciente que tiene el colesterol alto, ¿requiere esta medicación? Si está en discusión, lo comento, apoyo esto que vos decís, porque lo veo en todas las publicaciones médicas que vos puedas mirar, ya no es sí o sí. Por ahí... Bueno, y ahí, si a mí me escuchan esto en la Sociedad Argentina de Cardiología, quizás me exoneran, pero bueno, después de tantos años de médico, No ya estoy más allá del bien y del mal, ¿no? Pero, primero, porque esto se vio. Si uno ve la historia de la medicina, vos tenías un paciente, supongamos mi caso, Roberto Brandalicio tiene un colesterol de 320. Se murió Roberto Brandalicio, le hacen la autopsia, arterias coronarias normales. La pucha, ¿cómo es esto? Tuvo 320 de colesterol toda su vida y tiene las arterias normales. Se murió Juan Pérez, 170 de colesterol. Abre autopsia, las coronarias hechas pelota. ¿Qué pasó con esto? Aquí hay algo que no me cierra entonces. Y ahí fue cuando se descubrió las fracciones del colesterol. El HDL, High Density, o el Low LDL, Low Density Lipoprotein. O sea que no todo el colesterol es malo. Es más, sin colesterol no podríamos vivir. El colesterol es necesario para la vida, porque forma parte de la estructura del cuerpo, la parte de la estructura hormonal. Entonces necesitamos colesterol. ¿Correcto? Ahora, todo el colesterol, entonces vimos que el colesterol total no nos sirve. No nos sirve para decir este paciente está en riesgo o no. Y vos ves hoy que hay personas medicadas con rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina y todas las vastinas que vos quieras, y realmente tenemos el colesterol solo como único dato. ¿Está bien eso? No, no está. Desde mi punto de vista, no está bien. Los triglicéridos... Los triglicéridos también son los acompañan. primos hermanos del colesterol. Son menos malos, intervienen menos en la formación. Obviamente, sí, también ayudan a la formación. Roberto, Me tengo que ir. te voy a cortar un ratito, vamos a hacer una pausa, Ah. ¿no? Ok, bueno. Cerramos acá. Cerramos Nos acá. extendimos muchos y es verdad. Pido disculpas. No, Mi poder de por favor. síntesis a veces me pierdo porque como me gusta el tema, No, obviamente, la parte yo son temas también. interesantes y a nosotros también nos enganchan. Nos hace señas que no entiendo. Mucha gente atenta, es decir, que el tema fue muy Sí, interesante. Muy interesante. Bueno, entonces, para concluir, Dale. el colesterol solo no es un índice para medicar a una persona.
hace falta ver la relación de colesterol bueno y colesterol malo, ¿correcto? Sí. Si yo tengo mucho colesterol a predominio del HDL, que es un colesterol protector, a ese paciente no lo tengo que medicar. Claro. Diferente es el paciente que tiene un colesterol alto a predominio de las bajas del LDL. Ese paciente tiene un índice de riesgo coronario elevado y ahí sí hay que plantearse si lo medicamos o no lo medicamos. Vos me preguntás a mí, Roberto, ¿vos lo medicás a todos los pacientes que tienen un índice de riesgo coronario? ¿Tengo 2 minutos más? ¿Un índice de riesgo coronario alto? ¿Vos los medicás? No, yo no los medico a todos. Veo el contexto de ese paciente. Incluida la dieta. Por supuesto, empiezo con dieta, actividad física, modificar factores de riesgo, no ir directamente a la medicación. Y la otra cosa es cómo está la arteria. Porque también vimos que pacientes que tienen índice de riesgo coronario elevado, por esta relación colesterol bueno, colesterol malo, también tienen las arterias normales. Entonces hay otros factores que se nos escapan de las manos que hoy por hoy no los conocemos. Claro. Entonces, si yo a ese paciente le hago un eco de carótida, un eco de arterias de miembros inferiores, si no, hoy por hoy con estudios incruentos no podemos llegar a ver las coronarias en general. Se puede ver en determinados tipos de equipos con alta tecnología, digamos. Pero digamos que para el consultorio habitual, como el que tengo yo en mi consultorio, yo puedo ver cómo está la carótida y cómo están las arterias femorales y de miembros inferiores. Si el espesor miointimal de la arteria está normal, si no encuentro placas de arteriosclerosis, entonces realmente hay que medicar a ese paciente o intentar otras cosas antes, como puede ser cambiar sus hábitos, bajar de peso, actividad aeróbica, dejar de fumar, modificar su dieta, utilizar algunos tipos para manejar el tema del estrés, que es otro factor, ¿no? Que es lo más difícil de manejar. Usar algunas otras cosas como el aceite de guía, como usar el aceite de salmón, o sea, ácidos grasos saturados, usar otros métodos. Chao, no hablo más. Bueno, Preguntas quedan. claro. ¿Para cuándo? Y puede ser Ya seguramente. avisamos. Sí. La semana que viene, no sé, capaz que la otra. ¿no? Yo estoy medio Cuando complicado puede, con mis cuando- tiempos, pero bueno, cuando cuando puede. Hablamos, sí. aparte sí, tampoco para saturar al paciente tanto y lo dejamos, viste, No, como no, pero el sí. próximo capítulo, entonces la Así gente lo- empieza así, a... así lo dejamos preocupado. Se cuidan un Pero es poco. un factor de riesgo las preocupaciones. No, pero así se... Vos sabés que con eso que dijiste de los nenes con fiebre, ahora las consultas van a ser todos los nenes que tienen fiebre están cursando y no, No, es así. está claro eso. No es así. Pero bueno, Patología, bueno, la Roberto, pericarditis no es muy frecuente. muchas gracias, un placer tenerte acá, la verdad que escucharte es un placer. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a ustedes y espero no haberlos atosigado No, con no, tantas no, cosas. al Para nada, contrario, al contrario. para nada. Bueno, vamos a la pausa, Cari.